mañanera de Ángel correspondiente al miércoles 31 de agosto del año 2022. Este día reviste una especial importancia, no solo porque ayer falleció el gran personaje que todos conocimos hace algunos años, allá por fines de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, el presidente o el dirigente de la todavía Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, Mikhail Gorbachov, o Gorbachov, como pronuncian algunos. Pero antes de eso, de comentar un poco acerca de la vida o del papel que jugó Gorbachov o Gorbachov, como guste usted, debo decirle que hoy 31 de agosto termina el segundo mes del tercer trimestre del año. Terminó el trimestre en junio, el segundo, y los datos que dio a conocer el INEGI sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto no son halagadores. Pero hoy termina el segundo mes del tercer trimestre. Es decir, esperaremos al fin de septiembre, que mañana comienza, y una vez que tengamos las cifras oportunas, el panorama de este año estará prácticamente completo. Pero, repito, no pinta bien este año y vamos a ver si el tercer trimestre y el comportamiento del PIB confirman esto que estoy señalando. Otro elemento que vale la pena señalar es que mañana tendremos el enésimo informe de este presidente. No el cuarto, porque a él le gusta informar. No solo me refiero a ese espectáculo fársico que son las mañaneras, sino el informe trimestral, el informe de que cuando cumplimos X años después de la victoria, o el informe Y o Z cuando tomamos posesión, etc. Él piensa que estar informando automáticamente significa que los candidatos de Morena van con esa adoración que él imagina en estos momentos le tienen millones de ciudadanos. Esos candidatos van a ganar primero la elección en el Estado de México y la de Coahuila y por supuesto todas las elecciones que se lleven a cabo el año 2024. Como diría el clásico, se vale soñar. Mañana haré algún comentario sobre esa farsa de informe y a la vista de algunos de los videos promocionales que se han dejado ver en las redes sociales y en la televisión, podremos emitir quizá un juicio acerca de lo que ya es inocultable. La pérdida de cordura, la pérdida de salud mental de nuestro presidente, el bulto Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, vayamos ahora a decir algunas cosas sobre Gorbachov o Gorbachov. Un personaje interesante, nace en 1931, cuando está comenzando, por decirlo de alguna manera, el control de Stalin en la Unión Soviética. Un hombre que llega a diferentes niveles, va ascendiendo en la estructura del Partido Comunista, pero un hombre locuaz, un hombre que hablaba, decía cosas y salvo la prudencia y el control que ejercía su señora esposa, la señora Raisa Gorbachova, que fallece de leucemia antes que él y nunca se repuso de la pérdida de su esposa. Ella lo protegió de exabruptos de él, de comentarios, etcétera, que para algunos en aquellos años de la Unión Soviética era un grave peligro. Los años de Stalin, con las purgas, aconsejaban mantener la boca callada y muy atentos a quien pudiere estar escuchando los comentarios de uno. La Unión Soviética fue degradándose, producto de ese sueño, esa utopía de construir el socialismo
que ahora ya sabemos es una baratija, es una imposibilidad, y le toca a Gorbachov ser, como alguien lo definió, el hombre que perdió un imperio. Más que eso, mi opinión personal es que Gorbachov fue visionario en esa desintegración que ya para mentes lúcidas se veía venir. La Unión Soviética, 2 años después del 89, allá por el 91, prácticamente se extingue como país y surge una nueva situación. Algunos plantean que eso aceleró o le dio visos de legitimidad al fin de la Guerra Fría. La colaboración o el entendimiento entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan fue un impulso importante para los cambios en el planeta a partir de los primeros años de los 90 del siglo pasado. Pero aquí hay un elemento que me gustaría señalar. Muchos piensan equivocadamente que cuando en un país se dan saltos cuánticos como ese que se dio con las decisiones que tomó Mikhail Gorbachov, automáticamente está asegurado un futuro democrático, modernizador, inclusivo, de respeto a la libertad individual. Y eso, hay que aclararlo, no es válido como afirmación del desarrollo de este o de aquel país. Si bien la Unión Soviética ya no existe, pero quedó la Federación Rusa y, producto de una serie de realidades en lo que quedaba o lo que quedó de la Unión Soviética, surge un personaje perverso, un personaje con la mira puesta en la etapa zarista, que es Vladimir Putin, y aquello que se veía como una combinación de perestroika y de glasnost, es decir, reestructuración en lo económico y apertura en lo político, prácticamente ha desaparecido hoy. Un autoritario, un dictador en potencia, si no es que ya lo es, Vladimir Putin nos ha dado una lección dura y que debemos atender. ¿Quién iba a pensar que después, repito, de ese cambio tan profundo de haber extinguidose un país, una potencia militar, política como fue la Unión Soviética, desapareció, y hoy un dictadorzuelo de tercera, una copia burda de los zares, de los últimos, de los Romanov, quiere emularlos y convertirse en el zar del siglo XXI y reestructurar hasta donde sea posible o reconstruir el imperio zarista. No sabemos si lo va a lograr, pero al menos hablar hoy en Rusia de democracia, de apertura, de inclusión, de respetar al ajeno, es simplemente un mal chiste. Descanse en paz Mikhail Gorbachov, cuya esposa se le adelantó y, como dije hace unos momentos, no pudo reponerse de ese golpe. Si bien dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en pocas ocasiones es tan claro como en esa pareja de Mikhail y Raisa. Una mujer inteligente que se sacrificó para impulsar a su esposo. Una mujer ejemplar, inteligente, agradable, bonita para los estándares soviéticos y que encantaba a las primeras damas del país a donde llegaba. Fue un gran impulso para promover esa figura modernizadora de su señor esposo. Pero hoy eso es historia. Y regresemos a México. Dejemos allá a ese cacique, ese autoritario dictadorzuelo que quiere reconstruir el imperio zarista. Y vayamos a México. Muchos equivocadamente pensamos, reconozco mi error,
que después de 30 años de apertura, poco más, poco menos, México avanzaría de manera decidida en la ruta de la democracia, la apertura económica y la economía de mercado. Cuán equivocado estaba, y hoy reconozco que me equivoqué rotundamente. Jamás imaginé que un cacique pueblerino, ignorante, incapaz, zafio, burdo en cuanto a su análisis, iba a llegar e iba a dedicarse con un celo digno de mejor causa a destruir los avances obtenidos de 1988 al año 2018. Sin embargo, lo ha hecho con una eficacia sorprendente. ¿Impediremos que siga por ese camino? Es probable, siempre y cuando los ciudadanos nos volquemos masivamente a votar en contra de los dos candidatos de Morena el año 2023 en el Estado de México y Coahuila, y en el 2024 nos volquemos a las urnas a votar masivamente, pero en verdad masivamente, en contra de todos los candidatos de Morena. Votar en fórmula para cortar de raíz ese cáncer perverso que ha destruido lo que con dificultades y a alto costo construimos en 30 años. Lo que están intentando hoy los de Morena en el Congreso es simplemente un atajo para obtener lo que no pueden obtener mediante el respeto de los cambios a la Constitución. No tienen los números, pero sí tienen la sinvergüenzada a flor de piel. La única forma que tenemos para derrotarlos es, repito, votar masivamente el 2024, pero aplastantemente, para que griten y digan y pataleen, no puedan alegar fraude como acostumbran sin saber que ese delito del cual señalan no existe en la legislación. La única vía que tenemos, pues, para detener ese deterioro, esa destrucción que amenaza la estabilidad política y económica del país y la viabilidad del Estado mexicano, se puede lograr el primer domingo de junio del 24 con una ventaja abrumadora sobre los candidatos de Morena, con una votación masiva que alcance el 65-70% de la lista nominal y saquemos una ventaja de 25-30 puntos sobre todos los candidatos de Morena. De otra forma, señores, la democracia mexicana va a entrar en una ruta de gran peligro y que podría incluso haber un retroceso de decenios. ¿No me cree usted? Vea lo que ha sucedido en la Rusia de Putin y que aquel sueño libertario de Gorbachov prácticamente se ha vuelto nada. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.